sido oportuno analizar el fenómeno político populista tan generalizado y de actualidad, por lo que a través de su sección Sociedad Civil presenta esta conferencia que correrá a cargo de la profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, doña María Martínez Mascuñán, a la que agradecemos encarecidamente que atendiera nuestra petición en este sentido. Como es sabido, el populismo tiene su origen en la Norteamérica de la última década del siglo XIX, en respuesta a demandas de movimientos agrarios de corte izquierdista, extendiéndose posteriormente a América Latina y Europa. En todo caso, supone una reacción frente a procesos de intenso cambio social, como en la actualidad serían la globalización, la gran crisis, las migraciones, etc. De ahí el título de la conferencia, la gran reacción populista, por ser su carácter reactivo la característica más señalada del populismo. No parece que estemos ante una ideología política con contenido doctrinal propio, sino ante una forma de hacer política ajustable a toda la gama del espectro. Así, nos encontramos con populismos liberales, de derechas, de izquierdas y sus correspondientes extremos. Lo que quizá importe a efectos prácticos son los resultados constatados en los gobiernos mayoritaria o unánimemente populistas, fundamentalmente en relación a la calidad de la democracia que instauran, ya que, parafraseando a Zygmunt Bauman, tenemos que decir que una vez desaparecida la autoridad tradicional, la democracia política es lo único que puede proporcionar los frenos adecuados y protectores del individuo frente a los poderes públicos o los que funcionan como tales. Paso a reseñar brevemente el currículum vitae de la profesora Martínez Mascuñán, licenciada en Derecho y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario a la mejor tesis doctoral. En el Instituto de Estudios Políticos de París obtuvo el diploma del Programa Internacional y ha sido investigadora visitante en las universidades de Chicago, de Columbia y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus líneas de investigación abarcan los campos de la teoría política y social contemporánea y de la teoría política feminista. Es colaboradora habitual del diario madrileño El País, del que ha sido nombrada en el mismo día de hoy jefa de opinión. Bien, y sin más preámbulos, doy la palabra a la profesora Martínez. Me gustaría agradecer muchísimo la invitación. Es un placer para mí estar aquí en esta tierra que me despierta tantas sensaciones, ¿no? Porque es tan distinta a Madrid y al mismo tiempo tan bonita. Y sobre todo pues, en la casa que me acoge, ¿no? El Ateneo, porque también en Madrid yo he estudiado y he pasado muchas horas en el Ateneo de Madrid, conozco perfectamente las dinámicas de los ateneos y me parecen muy entrañables y muy enriquecedoras. Por tanto, doblemente orgullosa de estar aquí y en un día también como hoy, como acaba de señalar la canción, en que cambia un poco mi vida. Esperemos que no para mal y podamos seguir con la reflexión, con los estudios, además de compaginar estas nuevas obligaciones. He querido dividir la exposición y además para mí también es un privilegio estar hoy en este lugar reposado y poder compartir estas reflexiones fuera de los agobios madrileños. Como decía, he querido dividir mis reflexiones
día de hoy, con una merma en los indicadores de calidad de la democracia que se está produciendo no solamente en países que no tienen una tradición democrática como Occidente, sino en nuestra propia casa europea, ¿no? En segundo lugar, a pasar al tema de los populismos, basado sobre todo en sus preguntas: ¿qué son los populismos? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los efectos de los nuevos populismos? Y en tercer lugar, pasar a unas conclusiones donde me gustaría retomar el tema de la fragilidad de la democracia, como decía anteriormente. Por tanto, aunque la conferencia versa sobre populismo, yo me gustaría empezar con un libro que probablemente conocerán, que se titula La fractura, de Philip Roth, porque leyéndolo también a raíz de la escritura de un libro que se titula de esta misma manera, Populismo, que he escrito con el profesor Fernando Vallespín, leyendo este libro me asombraba comprobar cómo esa sensación de contemplar una época llena de contradicciones, de fricciones, de sensación de una velocidad vertiginosa en los acontecimientos, en todo lo que estaba ocurriendo, con vistas a un futuro incierto, ya fue vivida por otros y posiblemente con razones de más peso, ¿no? Y no por ello la confusión de hoy deja de ser el componente central que estamos viviendo. Los nuevos realineamientos de las posiciones sociales e intelectuales, con la sensación de que no hay una tierra firme en la que pisar, con visiones del mundo en disputa, baby boomers contra millennials, zonas rurales contra ciudades, medios de comunicación tradicionales contra redes sociales, terremotos electorales que hemos visto con la elección de Trump, con el Brexit, con todo lo que ha estado sucediendo en estos momentos en Italia, configuran algo así como un backlash gigantesco, una gran reacción, con la sensación al mismo tiempo de que la aparición de lo nuevo no tiene muchas posibilidades de lograr imponerse ni como legítimas ni como legitimadoras de lo que ocurre. Y aquí rescataría la frase o la pregunta de una filósofa que a mí me parece excelente, Wendy Brown, cuando dice cómo se viven estas narraciones, las narraciones, por ejemplo, del progreso, o esa gran narración del fin de la historia que nos anunciaba Fukuyama, cuando no hay nada que viene a sustituirlas. Estamos en un momento muy extraño porque, por un lado, hay una crisis de confianza en el gran relato que viene de la Ilustración, que tiene que ver con la idea de progreso, de que la historia camina indefectiblemente hacia ese progreso necesariamente. Hemos dejado de confiar en ese relato de progreso y por eso triunfan estos relatos de vuelta hacia un pasado perdido que se idealiza, pero por otro lado no hay grandes narraciones que vengan a sustituir las que estamos perdiendo, ¿no? O las que están en declive. Más bien lo que tenemos son emblemas, y a lo mejor ustedes no coinciden conmigo, pero estos grandes emblemas, por ejemplo, que nos trajeron el Brexit, como volver a tomar el control, o que trajeron la elección presidencial de Trump, como hacer otra vez América grande, ¿no? Ese fue el gran emblema con el que Trump gana las elecciones, o el gran emblema de Le Pen, volver a poner a Francia en orden. Fíjense a qué les suenan estos tres grandes emblemas. Tomar otra vez el control, hacer América grande otra vez y volver a poner a Francia en orden. Fíjense que se trata de simplificaciones que es cierto que han sabido encapsular y redirigir los estados de ánimo de una sociedad, que han sabido encapsular o recoger esa acústica emocional, donde no es tan importante su veracidad como el impacto que provocan estos grandes emblemas. Y así, de estos grandes relatos que vienen de la Ilustración, hemos pasado a los emblemas simplificadores. Los partidos ya no se llaman partidos, se llaman movimientos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas, la propia plataforma de Macron era el Movimiento en Marcha. El movimiento independentista es también un movimiento. Cuando Podemos aparece en España, aparece bajo esa forma de partido movimiento. Fíjense que estamos en un momento en el que los partidos prefieren llamarse a sí mismos
o las nuevas iniciativas políticas, movimientos, porque en realidad lo que se está produciendo es esta reacción contra el statu quo, que refleja metafóricamente esa idea de lo establecido, ¿no? El establishment, de algo que está parado, de algo que está quieto, y frente a esto aparecen esos grandes movimientos que reaccionan, que ya no representan intereses como antes, sino que más bien representan, como decía anteriormente, estados de ánimo. Y el propio Trump, cuando gana las elecciones, él dice que, ojo, yo represento algo más que al Partido Republicano, yo represento un movimiento. Él también lo dice de esa manera. Por tanto, es una situación compleja porque no hay nada que pueda calificarse como una alternativa en estos momentos. El populismo, y es una de las tesis fuertes que yo voy a mantener, no es una alternativa a lo que está ocurriendo, a ese establishment, es pura retórica. Y esto no quiere decir que los partidos tradicionales no tengan que reaccionar frente a lo que está ocurriendo, pero en cualquier caso es una época en la que las narrativas dejan de actuar como motor de la historia y las opciones emergentes, ya digo, no se consolidan como alternativas. No se puede considerar alternativas políticas dignas de tal nombre. Algunos quieren hablar de esta época como la época de la posverdad, y hay elementos interesantes como para calificarla así, la época de la posverdad, aunque es curioso que para entender también muchas de las cosas que están ocurriendo haya que volver a la propia Arendt, leer otra vez Los orígenes del totalitarismo, por ejemplo, o esas famosas reflexiones sobre la mentira y la verdad en política después del caso de... Ahí se me ha olvidado. ¿Por qué escriben? Exactamente. Eso es. Ella dice en ese libro, no son los hechos los que terminan por convencernos, ni siquiera los inventados, sino la consistencia de ese sistema al que sentimos pertenecer. Fíjense, ella habla de sistemas alternativos que conviven en un mismo espacio público, con una significación emocional, perfectamente coherentes dentro de una lógica particular, interna, donde, claro, mentiras y realidad encajan. Es decir, que en lugar de tener un espacio común en el que intentemos anclar a la realidad esas deliberaciones, lo que se está produciendo es una fragmentación del espacio público en el que cada una de esos fragmentos del espacio público tiene su propia lógica interna, no se relaciona con los otros enjambres, y de esta manera las mentiras y la realidad dentro de esa lógica interna encajan perfectamente. Se forman de alguna manera comunidades de sentido paralelas en el que se produce un tránsito interesado de políticos de toda realea y donde quedan servidas las condiciones para una ansiada lealtad total, ¿no? Que es lo que se está produciendo también con el movimiento, por ejemplo, independentista, pero no solamente. Aunque también sabemos que la relación entre verdad y política es tan antigua como la política misma, y en ese sentido puede resultar una injusticia histórica comparar lo que está ocurriendo en la actualidad con lo que había ocurrido en otros periodos. Y en cierto sentido puede resultar que el problema no sea tanto de pérdida objetiva como de percepción, aunque también hay una desigualdad que se puede comprobar empíricamente, pero también es importante cómo todo esto está siendo vivido y percibido por la población, cómo esto consume nuestra subjetividad, nuestra autoestima, y todo esto se traduce en resentimiento. Y yo no sé si están siguiendo la realidad en Italia estos días y están viendo cómo hay un movimiento de xenofobia absolutamente racista, como el discurso oficial del propio gobierno, cómo esto ha sido aupado por un electorado. Pero si nos quedamos también en esa crítica al electorado, vamos a dejar de comprender muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado al electorado a provocar este terremoto político que puede acabar con la supervivencia misma de la propia Unión Europea? Estamos ante una crisis sistémica. Cuando esto sucede en Polonia o Hungría es grave, pero no pone en peligro la propia existencia de la Unión Europea. Cuando esto sucede en Italia, Italia es un país sistémico. Estamos ante una encrucijada muy grave y tenemos que plantearnos qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, si hemos abandonado también
Italia, si no hemos sabido encauzar esa crisis de los refugiados a la que solamente probablemente fue Merkel quien da respuesta, qué problemas de diseño del euro también se estableció, cómo estamos afrontando la globalización, es decir, que estamos en un momento en el que necesitamos toda esa transversalidad y contemplar los ojos con la profundidad y con la complejidad, contemplar los fenómenos, con esa complejidad con la que están surgiendo. Por tanto, es también importante hacer una cartografía emocional del momento, además de dar evidencia de que efectivamente sí, estamos en un momento de recesión democrática, de desigualdad, pero desde nuestras investigaciones aseadas en la academia, que no hemos sabido tampoco anticipar estos terremotos electorales, que no hemos acertado tampoco con las predicciones electorales, es importante preguntarse cómo estamos formulando las preguntas, por qué no somos capaces de predecir todo esto, a quién estamos preguntando, ¿no? Y aquí es donde yo quiero rescatar esa premisa sobre la fragilidad de las democracias y cómo estas nunca se pueden dar por supuestas. Yo no sé si han leído el cuento de la criada de Margaret Atwood en la introducción, donde precisamente ella comienza haciendo esta queja, ¿no? Ella dice, cuando nací en 1939 y mi conciencia se formó durante la Segunda Guerra Mundial, sabía que el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Es decir, que aquello que pensamos que no va a pasar o que no puede pasar, ha pasado y puede pasar, como pasó con la época en la que ella se socializa cuando está creciendo. Y aquí rescato otra vez otra cita de Blom, cuando dice: la democracia y los derechos del hombre no son la norma ni la consecuencia lógica del progreso. Son una joven y rara excepción histórica, quizás solamente un mero episodio. Por tanto, aquello que pensamos que no va a pasar puede ocurrir. Y es importante que tengamos en cuenta esta advertencia, que reaccionar contra los nuevos bárbaros, ¿no?, como se han querido llamar a los nuevos populistas, no debe implicar hacer populismo con el populismo, es decir, reafirmar el statu quo, que lo que ha ocurrido aquí los responsables es fruto de una cadena de errores y hay que rendir cuentas sobre esto y pensar y formular alternativas políticas. En cualquier caso, ahí están esos seísmos, esas turbulencias políticas que seguimos viviendo, que deben ser analizadas, que deben ser cartografiadas, y en ese sentido a mí me parece que esta idea de la gran reacción hace justicia a estos años de vértigo, a pesar de que es también importante matizar las posturas muy alarmistas. Pero en cualquier caso, yo creo que es bueno poner toda la honestidad intelectual, con toda esa honestidad, nuestras democracias en el diván y ser muy conscientes del lugar en el que nos ha dejado este periodo convulso y qué parte de la crítica debemos asumir, nuestra propia arrogancia sobre nuestras investigaciones académicas. Y aquí ya sí que me gustaría rescatar una frase de Krugman, cuando en la noche electoral, cuando gana Trump las elecciones, y él en su cuenta de Twitter escribe: realmente la gente como yo, y probablemente la mayoría de los lectores del New York Times, no hemos entendido nada del país en el que vivimos. Eso dice uno de los economistas más importantes del mundo, que escribe en el New York Times, y lo que está diciendo es que él, como intelectual, como economista, y la gente que lo lea a él y que lee el periódico en el que escribe, tampoco ha sabido entender el país en el que vive. Yo creo que esto es muy interesante porque está poniendo de manifiesto una crisis en la que estamos todavía, crisis de intermediación de los intermediarios, que tiene que ver con intelectuales a la hora de interpretar acontecimientos, que tiene que ver con medios de comunicación tradicionales a la hora de identificar esos problemas, y que tiene que ver en definitiva también con los partidos políticos como intermediarios que han entrado en crisis, que no han sabido dar respuesta a esos problemas, y por tanto el populismo puede entenderse como la enfermedad, pero también la vacuna, es decir, como algo como un tábano que pincha el sistema y por tanto que tiene que hacer reaccionar al propio sistema. No hablaría por tanto del populismo como el problema,
sino como la consecuencia de algo que viene de atrás y que tiene que hacer reaccionar al sistema. Y para abordar todo esto es muy importante tener en cuenta todas estas aristas, desde la recesión democrática, teniendo en cuenta esa fragilidad y la necesidad de cuidarla, los factores económicos también, los geopolíticos, los espaciales, los raciales, los generacionales y también los de género. Hay otro fragmento en la obra de Blom, cuando él señala en la introducción: no era fácil ser hombre, dice en 1914, las formas tradicionales de la masculinidad y las jerarquías sociales se habían visto socavadas por la industrialización y la urbanización. Los nuevos trabajos y las ocupaciones eran difíciles de conciliar con las ideas de las generaciones anteriores respecto de cómo tenían que ser los hombres, respecto de la virtud masculina, respecto a lo que se exigía a los hombres. Y en ese sentido, las nuevas ocupaciones, como el oficinista moderno dice, no reflejaban en ese momento esa imagen de virilidad que había predominado durante los años de educación. Por eso, estas nuevas ocupaciones fueron llamadas ataúdes de la masculinidad para referirse a las oficinas. Yo me pregunto si eso se puede extrapolar a la actualidad, de si en alguna manera hay un desconcierto con unos patrones de socialización respecto de lo que significa ser hombre y la sociedad te pide para ser hombre, y las nuevas corrientes de reivindicaciones feministas, las nuevas transformaciones y cómo todo esto está tambaleando en nuestras identidades, ¿no? Y cómo reaccionamos ante esto. Entonces, como ahora, todas estas revoluciones silenciosas, como la del pacifismo, cosmopolitismo, feminismo, multiculturalismo, fueron fenómenos que contribuyeron, como digo, a hacer temblar la identidad de lo que significaba ser hombre o trabajador, como lo que ocurre ahora con los procesos de globalización, o ciudadano, como lo que ocurre ahora también con la crisis de la democracia. Entonces, en la época en la que escribe Blom, estas reivindicaciones tuvieron como respuesta un aluvión de afirmaciones masculinas y por eso muchos hombres saludaron el estallido de la guerra como una oportunidad para reconquistar esas identidades perdidas, incluyendo la masculinidad. Saludaron la guerra como una oportunidad para recuperar la identidad masculina perdida. Y tal vez por eso Trump es saludado como una oportunidad que representa todo lo que se percibe como destrucción de viejas formas de autoridad. Y cuando hablo de viejas formas de autoridad, no solamente me refiero al género, me refiero también, por ejemplo, al Estado o a la nación, me refiero a la propia familia, a los vínculos de pertenencia o a la humillación derivada de la frustración de expectativas, de que nos dijeron que la globalización nos iba a hacer más ricos o que nuestras sociedades iban a ser más prósperas, y vemos, por ejemplo, que las clases medias en China crecen más que las clases de Occidente, que desaparece esa alianza virtuosa entre bienestar, democracia y economía de mercado, ¿no? Y que de repente aparece un gigante asiático que está rompiendo con el imaginario que teníamos sobre la democracia, ¿no? Nos habíamos dicho que con la democracia también iba vinculado el bienestar social, y sin embargo se está mostrando que nuestras sociedades cada vez son más desiguales. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando y cómo China está emergiendo como esa gran potencia que está rompiendo nuestro imaginario sobre la democracia? Y yo creo que Trump representa todos estos fenómenos, ¿no? Era conmovedor también leer a Obama explicando cómo Trump presenta, dice Obama, el irresistible argumento de estar dispuesto a hacerlo saltar todo por los aires. El irresistible argumento de estar dispuesto a hacerlo saltar todo por los aires. Yo no sé si ustedes pueden pensar, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Italia, o en lo que ha ocurrido en Cataluña, o en lo que está, o con lo que ocurre en el Brexit, por ejemplo. Estas turbulencias políticas ponen en bandeja esta idea de gente que quiere hacer estallarlo todo porque quiere reaccionar contra ese descontento. O Mike Davis, cuando se refería a eso, al señalar: querían cambios en Washington a cualquier precio, aunque ello supusiera poner a un terrorista suicida en el despacho oval. Lo miran como su liberador, esos perdedores de la globalización. Y aquí es inevitable volver a otro libro que a mí me parece absolutamente maravilloso, que se titula La edad de la furia, escrito por Frank Mirza. Si no lo conocen,
se lo recomiendo muchísimo. Él dice: ¿cómo no pensar en la visión de ambos, de Trump y de Farage, de pie dentro de un ascensor revestido de oro, representando a los perdedores de la globalización? ¿Qué es esto? ¿Y hasta qué punto esto no es la imagen del teatro en expansión del absurdismo político en el que estamos? Lo miran como su liberador, como el hombre que les permite al fin, dice Pankaj Mishra, dar rienda suelta a los odios que expresan angustia y infelicidad. Por eso, a pesar de que la hipótesis de los perdedores de la globalización con datos en la mano se puede matizar, porque ciertamente hay una continuidad cíclica en la elección de Trump, sí que también se produce un proceso de realineamiento de identidades partidistas en los llamados swing states, en los estados cambiantes, que podría tener que ver no solo con el declive económico de esas regiones que han sufrido la desindustrialización debido a la globalización, y por tanto eso afecta a los estados demográficamente más blancos en Estados Unidos, que son los que acaban votando a Trump, pero también, como decía anteriormente, con ese esquema patriarcal del poder que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que han sufrido todas las transformaciones contemporáneas básicamente como eso, como pérdidas de posición de identidad, de poder, del lugar que ocupan en el mundo, ¿no? Cuando te echan del trabajo, cuando ya te sientes ciudadano de segunda, cuando a lo mejor tu esposa lleva más ingresos que tú al hogar, cuando dejas de verte como la autoridad dentro de tu comunidad, es decir, con todas esas inestabilidades, estos riesgos, han podido provocar también o fundamentar todas estas turbulencias políticas y la activación de ejes de conflicto, ¿no? Las ideologías ya no dan cuenta de los conflictos objetivamente, ya no describen esa posición objetiva que tenemos en la estructura social, sino que hablamos de ejes de conflicto que tienen que ver con fracturas, que son las que mencionaba anteriormente. Los baby boomers contra los millennials, que están votando de otra manera. La gente joven vota de otra manera, como pasó con el Brexit, como pasa en Estados Unidos, como apoya a Sanders, por ejemplo, frente a Clinton, pero una vez que sale Clinton apoya más a Clinton que a Trump. Aquí en España apoya más a partidos nuevos como a Podemos o Ciudadanos. En fin, hay esa brecha clara generacional que se registra en el comportamiento electoral. Las zonas rurales contra ciudades, esto se ha visto no solamente en el Brexit, sino también en la elección francesa. Hay una mayoría de zonas rurales que vota por Le Pen. Esto ocurre también con el movimiento independentista. Se vota más en zonas rurales a independentismo, es decir que de alguna manera estamos ante grandes fracturas, la gran fractura del mundo digital también contra el mundo analógico, de Occidente contra Oriente, pero también de Occidente contra el propio Occidente, ¿no? Con su guerra de civilizaciones al interior mismo de las fronteras. Yo no sé si recuerdan el emblema de Le Pen, cómo ella plantea las elecciones presidenciales en términos de una elección civilizatoria. Cuidado, que hay que volver a poner la República en orden, que hay muchos inmigrantes y tenemos que volver a poner la República en orden. Y también con un Occidente más pobre, si se me permite, más acomplejado, que está absolutamente desestructurado. Si han seguido, por ejemplo, la cumbre del G7 este fin de semana, verán hasta qué punto todo el bloque de Occidente está dividido, y si no estamos también ante esa decadencia de Occidente, ¿no? Que se muestra en otra de las proclamas de Trump. Fui elegido para representar a los habitantes de Pittsburgh, no de París, ¿no? Cuando él se retira del acuerdo sobre el cambio climático. Aquí lo que él está diciendo es: no quiero condicionar la competitividad de mi país ante la amenaza del capitalismo global que está hiriendo el ego de mi propio país, ¿no? Y de Occidente, de un Occidente que pierde hegemonía frente a Asia. Esto es el último coletazo del dragón de Occidente, si se quiere, en el que Pittsburgh es como el
el cinturón de acero deslocalizado de los empleos americanos arrasados ante el declive industrial de la gran potencia. Por tanto, Occidente inseguro, sin saber qué papel tiene que jugar en el mundo, contra los nuevos gigantes geopolíticos como India, como China, en los que la democracia ahora ya no es garantía del bienestar social. Se nos está rompiendo esta idea también, ¿no? La idea de que Occidente iba a ser el heraldo del mundo, que todos los países iban a converger en un modelo que era similar al nuestro y llegaríamos por fin a esa idea del fin de la historia después de la caída del muro de Berlín que dijo Fukuyama, ¿no? El fin de la historia acabaría con la promulgación de la democracia liberal en el mundo entero. Todo esto no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido finalmente, ¿no? Pues bien, todo esto tiene que ver con, de alguna manera, el background para analizar el populismo. Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? Pues después de leer muchos libros sobre populismo y después de ver cómo otra vez ha entrado en la agenda política y en la discusión académica, tendríamos que, o a mí particularmente me gusta una definición de Müller, en el que, bueno, en su propio libro comienza diciendo simplemente no tenemos nada parecido a una teoría sobre el populismo, por eso estamos también tan perdidos, ¿no? Y también porque ha sido la palabra del año, ¿no? Y en ese sentido se ha convertido en un significante vacío, como diría Laclau, ¿no? Que de tanto utilizarla al final deja de explicar cosas. Pero a mí me gusta la definición que da este experto Müller porque es sugerente y llamativa. Él dice, populismo es muy sencilla, él dice, populismo es una particular imaginación moralizante de la política. ¿Por qué moralizante? ¿Por qué imaginación sobre la política? Me sale agua en el vaso y después bebo agua. Bueno, ahora bebo. Bien, esta particular imaginación moralizante de la política está basada en una ficción, dice, maniquea, que mantiene una división que es ficticia o muy reduccionista, que consiste en que por un lado hay una élite corrupta, cualquier cosa que esto sea, y por otro lado está el pueblo, pero el buen pueblo. El pueblo siempre es bueno, frente a la élite que siempre es mala. Entonces es una reducción absolutamente simplificadora y simplista de lo que es la realidad política, ¿no? Aquí me interesa también destacar que no es una ideología política, se trata más bien de una lógica de acción y de construcción de lo político. Es decir, que más importante que los contenidos doctrinales son la forma de hacer política que se consume prácticamente en una actividad performativa, ¿no? Que tiene que ver con la creación de esos estereotipos, de esos marques de los que hablaba anteriormente, poner a Francia en orden, tomar otra vez el control, América primero, en toda esa retórica empleada y en la manera en la que aspira para hacerse con la hegemonía. Si se dan cuenta, precisamente porque no es una ideología política, podemos hablar de populismo de izquierdas y de populismo de derechas. Si los contenidos ideológicos jugaran un papel central, esta distinción no sería posible. En cualquier caso, por tanto, lo relevante aquí es que es una lógica de acción que puede ser más o menos simple, pero que no se abre tampoco a una definición sencilla, por lo que decía anteriormente, porque cada vez se utiliza más como arma de descalificación política para referirse a todos los partidos, a todos los líderes. Por ejemplo, se puede calificar Corbyn de populista cuando él decía el gobierno para la mayoría. Se puede calificar los últimos movimientos de Rivera como populistas cuando nos ofrece esos cánticos de Marta Sánchez de este día diciendo que solo ve españoles. ¿Se puede calificar a Macron de populista? Bueno, es complicado, es complicado. Por eso se dice que es un fantasma que no se deja atrapar. Y en ese sentido tiene el síndrome de Cenicienta, ¿no? Esta es una idea de Isaiah Berlin. Él dice, por síndrome de Cenicienta entiendo que existe un zapato, la palabra populismo, para que en algún lugar debe haber un pie. El príncipe está siempre deambulando con su zapato y tenemos la seguridad de que en algún lugar le espera el pie llamado populismo puro.
Todos los demás populismos son derivaciones, son desviaciones o variaciones de él, pero en alguna parte, dice Berlin, acecha el verdadero, el perfecto populismo, ¿no? Que encaja perfectamente con ese zapato. Por eso, para ir descifrando este rompecabezas, es oportuno preguntarse algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cómo operan, dónde lo hacen, por qué su creciente auge, cuando hasta ahora habían sido fenómenos reducidos al contexto latinoamericano, y por qué han podido triunfar en las democracias más antiguas del mundo, como el Reino Unido y Estados Unidos, y no solamente eso, sino que son una gran amenaza para Escandinavia, en Holanda, en Austria e incluso en la propia Italia, ¿no? Bien, antes de pasar a contestar estas preguntas, vamos a intentar formular alguna serie de rasgos comunes. En primer lugar, yo diría que el objetivo del populismo clásico es el retorno a una comunidad fraterna, a una comunidad cohesionada, amenazada por las nuevas pautas de la transformación social. Su sentido, por tanto, lo tiene porque vuelve hacia ese pasado idealizado. En segundo lugar, son reacciones políticas que responden a esos procesos de cambio social brusco, de modernización, de industrialización, con la aparición de sociedad de masas, en este caso hablaríamos de globalización, de migraciones, frente a los que se reaccionan invocando la necesidad perentoria de hay que revertir la situación, ¿no? Hay que volver a poner a Francia en orden, como decía Le Pen, hay que volver a sentir orgullo de nuestra nación, como dice el propio Rivera, ¿no? Dicha reacción se expresa mediante la descripción en tintes dramáticos del momento en el que nos encontramos. Por tanto, su estilo comunicativo se impregna de negatividad, de un espíritu trágico casi respecto del estado del país en cuestión. Nos oprimen, estamos oprimidos, como dice el independentismo, nos están invadiendo los inmigrantes, como dice la propia Le Pen. Por tanto, hay que volver a restaurar un orden que se entiende subvertido, como volver a poner a Francia en orden. Fíjense, vamos a analizar un momento esta reivindicación, este emblema. Poner la República en orden, dice ella. Esto quiere decir que para ella existe una visión auténtica de lo que es la República que está siendo saqueada o vulnerada. Es decir, que hay como una idea esencialista de lo que es la República que está siendo saqueada. Por tanto, este entramado de autenticidad que hay que recuperar, define a un nosotros homogéneo, disciplinado, que formamos parte de esa esencia que está siendo vulnerada, sobre la base de la exclusión de lo distinto, que es lo que está socavando lo auténtico que hay en nosotros, ¿no? Lo distinto, el mestizaje y el pluralismo interior. La paradoja es que hay una autoafirmación nacionalista que se hace a costa de instrumentalizar un republicanismo como es el francés, que nace con vocación universalista. Fíjense que lo que está haciendo Le Pen es comunitarizar la propia idea de república francesa, que nace con unos valores que piensa que son buenos para Francia, pero que pueden ser buenos también para el resto del mundo. Y de ahí esa universalidad de la laicidad, la fraternidad, la igualdad, la libertad. Esos valores se hicieron patrimonio del mundo. Ella los está comunitarizando al recurrir a ellos para ordenar la república. Por tanto, estos dejan de ser universales, se comunitarizan. El laicismo, por ejemplo, ocupa el lugar viejo del clericalismo, convirtiéndose en la nueva religión del Estado y en la excusa para expulsar al inmigrante, ¿no? Con esa idea de la laicidad. Este movimiento narcisista de buscarnos el yo auténtico, nuestra propia esencia como pueblo, tiene un efecto especular, el reflejo de lo auténtico que hay en nosotros, y lo encuentra en un momento de profundo temor ante la pérdida de poder, como digo, y de identidad, derivados de las grandes transformaciones del momento que hacen tambalear esas identidades, y que es algo perfectamente humano. En cuarto lugar, esta restitución se busca a través de la apelación a un pueblo, ¿no? Su concepto central, pero también el más difícil de especificar.
pueblo será todo homogéneo que parece la negatividad del momento y que se ve afectado por la nueva situación. Esa parte auténtica que se ve contaminada por extraños, ¿no? Por inmigrantes, por élites o a veces por ambos, ¿no? Hay discursos como el que se mantiene en Polonia o en Hungría, en el que los enemigos internos son los inmigrantes y los enemigos externos son las élites de Bruselas. Y eso a su vez es la condición de posibilidad de que existan nosotros, ¿no? Necesitamos un ellos para definirnos a nosotros, ¿no? No sé si tiene mucho que ver también con el orientalismo de Edward Said, cuando él dice, bueno, Occidente nombra a Oriente y lo hace típicamente oriental, entonces todo lo que no es Occidente es Oriente, pero al mismo tiempo necesita de Oriente para obtener su propia identidad. Es decir, que la condición de posibilidad de civilizado define lo que es ser un salvaje. Y la condición de posibilidad de la belleza es que se defina también lo que es lo feo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que lo necesito para obtener mi identidad, lo expulso de nosotros. Para que cuaje dicho sujeto político totalizador, ese nosotros, es necesario buscar ese antagonista, ¿no? Y en ese sentido todo populismo se construye como con una manía persecutoria. A partir de ese antagonismo maniqueo que diferencia entre el buen pueblo, que también lo homogeniza, que rompe su pluralidad, que lo hace bueno, y a sus enemigos, que los hace malos, ¿no? Es muy simplificador en este sentido. Y siempre se hace sobre la base de esa polarización. Nosotros, ellos, pueblo, élites, dentro, fuera, los de abajo, los de arriba. Y en esta distinción, ¿por qué es moralizante? Porque se le dota al pueblo de un valor moral superior frente a la parte que se denigra, que también pueden ser los inmigrantes y a los que se culpabiliza por lo que está ocurriendo, ¿no? Por tanto, se niega una visión pluralista de la sociedad, se hace esa apelación al pueblo a partir de una gran emotividad, la rabia, la indignación, el resentimiento. El discurso, como digo, es profundamente simplificador, sin propuestas específicas concretas, simplemente con esos eslóganes, simplemente con retórica. Toda esta emocionalidad y representación es llevada también al espacio público, y los medios de comunicación en ese sentido también se van a convertir en objeto de ataques, ¿no? Por parte de los populistas. Por tanto, yo hablaría de una triple simplificación. No sé cómo voy de tiempo para... Hablaríamos de una simplificación sociológica que tiene que ver con esto, con considerar que el pueblo es un sujeto evidente, que se forma de una manera natural frente a la parte mala de la sociedad, que pueden ser las élites oligárquicas, pero el hecho de que existan élites y de que sean malas, esto no devuelve de una manera natural al pueblo la consideración de buen pueblo, o tampoco la consideración del pueblo como una masa unida. De alguna manera se nos niega también esa pluralidad interna cuando nos definimos con respecto a una élite que no se trata de negar que exista esa élite, sino de que lo que se está negando en realidad es la pluralidad dentro del propio pueblo, ¿no? Por tanto, esa élite oligarca, que es el principio negativo sobre el que nos definimos, nos acaba también negando nuestra propia pluralidad, ¿no? La segunda simplificación es una simplificación procedimental, y se dice: el sistema representativo aliena al pueblo y está corrompido estructuralmente por los políticos, ¿no? Pero es paradójico porque al mismo tiempo que se rechaza la dimensión representativa de la democracia, ellos se arrogan esa capacidad única de representar al propio pueblo, ¿no? Aparecen los políticos de masa, los grandes autócratas en estos momentos, ¿no? Desde Putin hasta el propio Trump, hasta Erdogan, aparecen los hombres fuertes, ¿no? Que se arrogan esa capacidad para representar al pueblo, el hombre masa, el hombre pueblo. La única forma real para ellos de democracia es preguntando directamente al pueblo, ¿no? Su fórmula más directa, que es el referéndum. Bajo esta simplificación se encuentra también el rechazo a los poderes intermedios, que sin embargo son los que garantizan que exista una democracia representativa, es decir, que se está produciendo una falacia porque lo contrario de la representación no es la participación.
sino la ausencia de representación misma. Es decir, que una democracia tiene que comprender todas esas dimensiones, desde la representativa hasta la participativa y también la deliberativa. Por tanto, la representación no niega la participación. Lo que niega la representación es la inexistencia de representación, la crisis de representación. Por tanto, es importante entender esto, que en democracia representativa la exclusión toma primero forma de silencio, porque una deja de ser escuchada, porque su voz no cuenta proporcionalmente, o porque no es lo suficientemente fuerte como para ser oída. Por tanto, esta es otra de las falacias que hay que evitar. Y en tercer lugar, una simplificación en lo que se refiere al entendimiento del lazo social, ¿no? Se dice que para crear vínculo hay que cultivar la identidad, ¿no? Cuando aquello que construye la cohesión social en la comunidad es fundamentalmente la calidad interna de las relaciones sociales a través de protección y de distribución, y la distribución lleva necesariamente al valor de la solidaridad, que es el fundamento último sobre el cual hay que construir la comunidad, la solidaridad, no la identidad que lleva a la división. Bien, ¿dónde operan? Pues antes de ver dónde están operando, sí que me gustaría señalar que es importante distinguir, en primer lugar, los términos cuantitativos, es decir, que desde 1960 sabemos que el porcentaje de voto en parlamentos nacionales europeos destinado a partidos populistas se ha duplicado, pero lo más peligroso a mi juicio, sin contar los ejemplos de Italia, de Brexit, etc., lo más peligroso a mi juicio es que se produce una transformación en términos cualitativos. Es decir, que esta forma de discurso, esta forma de división, de polarización, acaba contaminando todo el sistema de partidos y también toda la discusión pública, ¿no? Es decir, que acaban jugando un rol decisivo no solamente en la transformación del sistema de partidos, sino en aquellos temas que de repente saltan a la arena política, que rompen con lo políticamente correcto, rompen todos los límites y de repente se puede hablar con total naturalidad de racismo. Es decir, se puede plantear una elección en términos de racismo, como lo hace el responsable, el representante del Movimiento 5 Estrellas o de la Liga Norte. Él habló abiertamente de una elección que ponía en peligro la raza blanca europea. En esos términos se está hablando ahora mismo en el discurso público. Es decir, que se ha provocado un corrimiento de tierras tan grande que hemos normalizado que un político pueda hablar en esos términos y que pueda expandir el discurso del odio. Esto para mí es lo preocupante, ¿no? Como la contaminación de la agenda y de la discusión pública también. Y en cuanto al lugar, hemos visto que en Noruega, por ejemplo, el Partido del Progreso forma parte del gobierno en coalición con los conservadores. En Finlandia tenemos a los verdaderos finlandeses. En Dinamarca, el Partido Popular danés, que obtiene un 21% en las legislativas del 2015. En Suecia, los demócratas están en segunda posición según las encuestas. En Francia tenemos a Le Pen, la Austria de Hofer, la Holanda de Wilders, por ejemplo, la zona periférica de Europa de Visegrado, ¿no? Donde países como Hungría, Polonia, Eslovaquia, la República Checa tienen un populismo etnonacionalista y anti-europeo abiertamente. Esa gran convulsión que se está provocando en Italia, donde ya hay más movimiento o sentimiento anti-europeísta, con todo lo que esto conlleva, porque si hay una crisis de soberanía, de soberanía nacional, de soberanía de los estados, parece que se trata de suplir con un reforzamiento de la identidad nacional. Es curioso cómo una pérdida también de soberanía económica que tiene que ver con esta desindustrialización y la globalización, en lugar de atajarse mediante medidas redistributivas, lo que se está haciendo es afirmar la identidad nacional, que en realidad no soluciona nada, porque estamos hablando de un problema de desigualdad.
Y en ese sentido es interesante también los estudios de un profesor que probablemente habrán leído, que se llama Daniel Rodrik, que publica un estudio muy interesante en 2007, donde él relaciona el populismo con la economía, ¿no? Con la economía y con la globalización. Y él establece una correlación entre el actual rebrote del populismo y la globalización de la economía. Para él esta sería la principal variable explicativa, ¿no? Muy marxista. Al final la base material lo condiciona todo, ¿no? Y justifica además por qué en algunas zonas se hace populismo de izquierdas y en algunas zonas surge un populismo de derechas. Su tesis es que depende de la forma en la que la globalización se ha hecho sentir en unas zonas frente a otras, ¿no? El autor primero habla de por qué el comercio internacional generalmente produce perdedores, y aquí lo curioso dice es que el populismo se fija en la dimensión exterior de la globalización, pero no en otras dimensiones que se han demostrado más gravosas, como puede ser la robotización, ¿no? Aquí los populistas no atacan a los robots o a las nuevas tecnologías, sino que atacan directamente a los inmigrantes, que son los que nos están robando los trabajos, ¿no? Y en ese sentido, él lo que dice es que después de la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008, lo que ocurre es que la globalización no va a ser sentida de la misma manera en unas partes que en otras. En los países donde la protección social es más fuerte, lo que surge es un populismo de derechas. En los países centrales de Europa, por ejemplo, que saben lidiar con eficacia con sus consecuencias, el efecto de la globalización sobre el que recae la crítica populista es la inmigración. Y en el sur de Europa, como España y Grecia, con una protección social menor, los populismos que surgen son los populismos de izquierdas, ¿no? Por tanto, es una explicación, yo creo que bastante interesante. Después hablaríamos de los factores democráticos, ¿no? Cómo se produce un sistema político que cada vez es visto como más disfuncional, hay deficiencias de cohesión social, hay un conjunto también de actitudes psicosociales de muy imposible definición, que provocan ese fenómeno de la reacción, y hay un factor comunicativo muy importante que tiene que ver con la reestructuración del espacio público y con la aparición de las redes sociales, que son también la vía en la que el populismo mejor se comunica, ¿no? Esta reestructuración del espacio público o fragmentación es decisiva, porque si vamos, y me pongo un poco pedante, a la definición de Habermas sobre lo que es el espacio público, él dice que el espacio público o la esfera pública es el espacio compartido por todos los ciudadanos, donde se negocia el futuro común de la sociedad, ¿no? Por tanto, si se fragmenta ese espacio público, deja de haber esa zona común. Y yo no sé si esto para ustedes es muy exagerado, pero fíjense que hemos llegado a romper consensos básicos sobre el significado fundamental o mínimo de determinados conceptos. No nos hemos puesto de acuerdo en los últimos años en España ni siquiera sobre lo que es la democracia. Para unos democracia era votar y para otros democracia era la aplicación estricta de la ley. Hemos perdido, por tanto, esa base común, ese espacio común en el que los conceptos básicos incluso dejan de tener una significación común. Entonces, si las palabras dejan de funcionar como barandillas para orientarnos en el mundo, se pierde también autonomía de juicio. Lo que hacemos es desorientarnos. También, en este sentido, los políticos nos han desorientado porque han vaciado absolutamente de contenido palabras fundamentales como la propia idea de democracia, ¿no? Y aquí se han producido en el espacio público 4 elementos fundamentales para mí. En primer lugar, la balcanización, que tiene que ver con esta idea de fragmentación, ¿no? Con tendencia a consumir noticias moderadas con arreglo a nuestras preferencias políticas, ¿no? Las llamadas
burbujas cognitivas a través de las redes sociales, con nuestras cuentas de Twitter o de Facebook. Acabamos relacionándonos solo con personas alineadas con nuestras propias creencias y se produce un cierto tribalismo moral, ¿no? Se tiende a reforzar nuestra posición y a reforzar la comunidad en la que estamos y a la que sentimos pertenecer. Ojo que esto es muy importante, ¿no? Las emociones. En segundo lugar, el posfactualismo tiene que ver con la tendencia por la cual los hechos, los fríos hechos, pierden fuerza persuasiva frente a las emociones y las creencias que tienen más fuerza para determinar las decisiones políticas de los individuos. En tercer lugar, las fake news, que tiene que ver con la horizontalidad en la comunicación digital, que está facilitando la circulación de noticias falsas a las que tenemos acceso, sobre todo a través de redes sociales, porque los medios de comunicación tradicionales, si se dan cuenta, han perdido esa centralidad en el acceso a la comunicación. En Estados Unidos, por ejemplo, un 63% de la población tiene cuenta de Facebook y de ese 63%, el 40% se informa a través de Facebook. Es decir, que en la medida en que hay una horizontalidad en la circulación de noticias o que los propios algoritmos de Facebook nos preparan para ver lo que queremos ver, porque no deja de ser un negocio y por tanto vamos a pinchar a lo que ellos saben que nos interesa, porque establecen esos perfiles psicológicos, tienen esa capacidad, como se ha demostrado con el escándalo de Cambridge Analytica, pues ahí se está produciendo, estamos profundizando en esa idea de fragmentación del espacio público. Y en cuarto lugar, la postcensura, ¿no? Que es la restricción no reglada de la libertad de expresión, que tiene lugar debido a la agresividad con la que muchos usuarios se conducen en redes sociales, ¿no? Procediendo a socavar de una manera espontánea las opiniones con las que discrepan, ¿no? Ojo, cuidadito con decir algo en contra del enjambre digital que te cae la lluvia, la tormenta, ¿no? Y por tanto, automáticamente tú dejas de decir lo que piensas por miedo a que te censuren o por miedo a que te caigan esas tormentas digitales. Por tanto, esto es un fenómeno que habrá que estudiar, que se está produciendo y que tiene que ver con la decadencia, como decía anteriormente, también de aquellas fuentes tradicionales que construían la verdad, ¿no? Y de cómo hemos perdido la confianza tanto en partidos políticos, pero también en medios de comunicación tradicionales, y confiamos más en lo que la cuenta de Pepito nos está diciendo que lo que la noticia contrastada que nos ofrece un medio de comunicación, ¿no? Aquí en este sentido sí que me quiero detener un poco porque me parecía muy revelador, por ejemplo, que el día de la investidura de Trump, él dijo que en su ceremonia había habido más personas que en la de Obama, ¿no? Al día siguiente el New York Times saca dos fotografías con la investidura de Obama y la suya, y se veía claramente que estaba mintiendo. Y él ahí, su secretaria de comunicación, dice esa famosa frase de son hechos alternativos, ¿no? A eso me refiero con la creación de realidades paralelas, ¿no? Si no me sirve esta realidad, me invento otra. Y aún así, el 15% de los electores de Trump, cuando miraban las dos fotos, decían que en la de Trump había habido más gente. El 15%. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjense, no tiene tanto que ver con el fact-checking, es decir, usted puede tener delante la fotografía, sino que ellos desconfiaban, decían, del liberal media, es decir, de los medios liberales que ofrecían esa noticia. Es decir, que la fuente de la que procede la noticia es la que se ha erosionado y por tanto ya dejo de creerla aunque tenga la evidencia empírica delante, ¿no? Y eso tiene que ver con esta idea de la posverdad, más que con las mentiras o con el fact-checking o con las fake news, ¿no? Con la erosión de los actores intermediarios tradicionales, desde partidos políticos hasta propios intelectuales y medios de comunicación tradicionales también. ¿Y me quedan 5 minutos? Pues entonces me voy a las conclusiones. Me voy a las conclusiones con esta idea
quería recuperar al final porque sí creo que es importante destacar la preocupación por la situación de la democracia, de la recesión democrática, a una práctica congelación en el mundo de nuevas democracias, reducción de la calidad y estabilidad de la democracia en países emergentes como Turquía, sobre esto hay evidencia, y la disminución en los propios países occidentales de la calidad de la democracia, como son los casos de Hungría y Polonia, o como está ocurriendo en Italia. Por tanto, yo sí quiero acabar con esta reflexión sobre la democracia, al menos como la versión que conocemos y apreciamos, esa democracia liberal, y destacar también la paradoja de que la queja del populismo es precisamente que el poder ha sido arrebatado al pueblo, y esta afirmación necesita de una respuesta, ¿no? Pero curiosamente esa misma conclusión se podría llegar desde los presupuestos de la democracia liberal, ¿no? Que son control férreo del poder, evitar la concentración del poder y sujetarlo efectivamente a disposición de un demos, a disposición de un pueblo, mediante la preservación del pluralismo y de la libertad, y garantizar esa redistribución de los recursos, ¿no? Sin embargo, no se ha producido la respuesta o la crítica la ha producido el populismo, y todavía no hay una respuesta clara desde esas alternativas políticas que deberían estar ofreciendo una respuesta a todos estos fenómenos que deben velar, como digo, por esta forma que, como decía Bloom, es absolutamente anecdótica en la historia, ¿no? Que tenemos que recordar, por ejemplo, que la democracia en la que estamos inspirados, que es la democracia ateniense, duró solo 70 años. ¿Quién nos asegura que nuestras democracias no vayan a durar 50 años más o incluso menos, ¿no? Por tanto, es necesario volver a domesticar al poder, no de concentrarlo, de ajustarlo a los intereses de los ciudadanos, y a recuperar todas estas preguntas centrales para dar una respuesta a esta crisis democrática que estamos sufriendo. Muchísimas gracias.